Cuando me pidieron hacer este programa, siempre pensé en una persona a la cual le vamos a dedicar este podcast, a Pascal Perrault, al cual un amigo francés, al cual le dedico este podcast, porque me ayudó mucho en un tiempo de mi vida. Y es así como comenzamos este viaje musical de todo por una canción. Mi nombre es Yasmán Castro Caballero y los invito a recorrer por la historia y la cultura de la nación cubana a través de una canción. El tema de hoy está unido a uno de nuestros grandes músicos y a una de sus grandes interpretaciones. Este tema me surge a partir de una obra de teatro a la cual pude asistir, de Teatro de las Estaciones, dedicada a Bola de Nieve, y la obra de teatro se llama Por el Monte Carulé. Por el monte Carolé, que me lo dijo mi padre, que habían muchos animales por el monte Carolé. Por el monte Carolé, que me lo dijo mi padre, que habían muchos animales por el monte Carolé. Ignale bamboulé, ignale bamboulé, ignale bamboulé, ignale bamboulé, ignale cosas, ignale bamboulé. Esa obra de teatro que construye todo ese universo maravilloso de Bola de Nieve. Lo interesante de la obra, cuando conversé con el maestro Rubén Darío Salazar, la obra saca a Bola de Nieve cantando en muchos idiomas. Y de todas esas canciones en muchos idiomas está esta canción, La Vie Rose. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi pour elle dans la vie. Il me l'a dit, ma journée pour la vie. Et dès que je la fais ça, alors je donne un bravo qui va. La 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 la, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Uno de los grandes himnos de la canción francesa, que la traemos a colación hoy para hablar de Cuba en Francia y Francia en Cuba. Primeramente hay que decir que La Vie en Rose es una canción de la insigne francesa Edith Piaf, que fue grabada en 1946. La autoría es de Edith Piaf, que es la letra, con Louis Gougleiby, que es la melodía. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Ellos hicieron esta canción y habla de un hombre del que está enamorada y de las sensaciones que le produce cuando la abraza, cuando le susurra la palabra amor, y de cómo todo ello hace que sus penas se vayan. Es una canción sumamente popular que ha tenido numerosas versiones por parte de artistas de distintos géneros y regiones del mundo, algunos de los cuales han sido importantes éxitos comerciales. Y entre esos artistas está nuestro Bola de Nieve. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, moi jouerai pour la vie. Et dès que je la persano, j'ai la dama, oh, que Ignacio Villa, nuestro gran Bola de Nieve, es una de las figuras trascendentes de la música cubana. Para el que no sabe, o sea, no conoce quién fue Ignacio Villa, lo voy a describir. Era una estructura de un hombre cojo, o sea, bajito, con una bemba, como se dice en Cuba, pero son unos labios bastante pronunciados, una nariz chata, unos ojos saltones, y era un hombre negro. El nombre artístico se hizo famoso y resalta fue el nombre de Bola de Nieve. Este nombre surge a partir de Rita Montaner, la única, fue quien le puso este nombre. Ambos grandes figuras que nacieron en uno de los pueblos más míticos de La Habana, en el pueblo de Baracoa. Ignacio Jacinto Villa y Fernández nace un 11 de septiembre de 1911, hace más de 100 años. En el 2011 cumplió 100 años, en el 2021 ya tenía 110 y ya que estamos en el 2025, ya en este caso Bola de Nieve el próximo 11 de septiembre va a cumplir 104 años de su existencia. Fue un pianista, cantante y compositor. Podemos decir que una figura trascendente por su manera de interpretar. Cuando yo vi esa obra por el Monte Carolé, además es una canción de él. Vamos a escuchar un fragmento de esa canción por el Monte Carolé. Su satiñale, bambule. Mamá perfecta, dejaste yo bailar, que no. Mamá perfecta, dejaste yo bailar, que no. Porque ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, la la li la li la la li la. No quiero, no quiero, no. Yo como que no soy de etiqueta, yo como que no soy de etiqueta, canto mi canto antiguo, oh bella tumba la curibanga, mi negra y tumba, oh bella tumba la curibanga, mi negra y tumba, iñale bambule, iñale bambule, iñale bambule, iñale bambule, iñale con sus satiñales bambule. Iñale con sus satiñales, bambule. Mamá perfecta, dejas tú yo bailar, que no. Esa forma de interpretar, que también tenía mucho de teatral, tenía esa cuestión. Hay otra canción de él que a mí me gusta mucho, Chivo que rompe tambor. Chivo que rompe tambor con su pellejo para, y lo peor de todo, que en Chilindrón acaba. Yo habla con Don Francisco, a ver qué rayo pasó, que estando los chivos sueltos y yo encontrar roto mi tambor. Ay, mi tambor, ya se rompió, ay, mi tambor. Yo mañana voy a ver a Juan Gualberto, porque aquí todo el mundo se hace los muertos, y le va a demostrar que si cuero está rompido, no se puede templar.
ese chivo corrompido está agachado en el mismo caserío y yo lo va a buscar y lo va a encontrar. Yo lo saca de donde está escondido. Si lo cojo, fuquitipua, toma chivo patillo, sin vergüenza, verdoso berrentín. Ay, chanco, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Yo está quieto mi bohío, no gusta no matar ni más, porque ellos son negros buenos, hijos de Orunla y de Yemaya. Todas estas canciones que él desarrolla, pero también está en la otra parte de él como compositor, como el gran compositor que fue. O sea, cuando tú ves la obra por el Monte Carolén, tú ves a todos los lugares que Bola llega, a Francia, a Nueva York, a México, y que impacta desde su visión. Según me contó el maestro Rubén Darío, hay una versión de Bola de Nieve cantando hasta en chino, o sea, versión que él no pudo, no puso, pero ahí en la obra hay una versión de él cantando en inglés, cantando en catalán, esta versión que pusimos de La Vida en Rosa, cantando en francés, cantando en portugués. Era un tipo totalmente arretado. Inicia su carrera como pianista de filme silente en el cine Carral de Guanabacoa. Posteriormente fue pianista de la orquesta de Gilberto Valdés que se presentaba en el cabaret La Verbena. Trabajó con la soprano Zoila Galvez y acompañó por primera vez a Rita Montaner en el roof del Hotel Sevilla, donde ésta cantó El Manicero de Moisés Simo y cantó Siboney de Ernesto Leguón. La biografía de Bola de Nieve la escribió Ramón Fajardo, que se nombra Deja que Bola te cuente. Ramón Fajardo es una figura muy importante dentro del periodismo y la crónica musical. Ha hecho muchos libros sobre grandes figuras de la música. Hizo el de Rita Montaner, hizo el de Lecuona, hizo el de Bola y hizo el de María de los Ángeles Santana, que se llama Yo seré la tentación. O sea, ha hecho grandes libros porque fue un periodista que se dedicó a hacer crónica. Es un libro muy interesante este, Deja que Bola te cuente, porque comienza a relatar todas esas peripecias, toda esa historia. Bola de Nieve muere en México. Y esta historia también está asociada en ese mundo misticismo de la santería, porque según él tenía, según las investigaciones que he hecho, tenía coronado o batalá, y según le dijeron que no podía ya cruzar el mar, porque cuando cruzara el mar iba a regresar muerto. Así fue. Fue a México y en México muere un 2 de octubre de 1971 por una subida de presión y también a partir de los padecimientos de diabetes y asma que padecía. Su última actuación fue el 20 de agosto de 1971 en el Teatro Amadeo Roldán
durante un homenaje a Rita Montaner, apareció en la televisión por última vez en el programa musical Álbum de Cuba, un día después de haber cumplido 60 años. Chabuca Granda, junto a su amigo y admiradores, le preparó un homenaje en Perú y antes de partir concedió una entrevista en Radio Habana, Cuba, que sería su última entrevista. Un lugar muy especial de La Habana que está asociado a Bola de Nieve es el Monseñor. Ese lugar que se dice que él actuaba y que tuvo una gran impronta dentro de su carrera artística. Hay varios documentales sobre Bola de Nieve. Hay uno más reciente que hizo Lourdes de los Santos, que se llama Oriki Parabola. Oriki, el lenguaje yoruba es elogio. Y Oriki Parábola toma el nombre de un poema de Miguel Barnet que se llama Oriki Parábola. Según cuenta Nancy Morejón y Miguel Barnet en ese documental, Miguel le hace ese poema a Bola y Bola le dice que el día que él muera le echara ese poema dentro de su féretro y ellos se lo arreglaron para echar el poema dentro del féretro de Bola de Nieve. Y así fue. Yo le leí el poema allí, bajito. Subrepticiamente cogí cuando cayó el féretro y le lancé el poema, el Oriki para Bola de Nieve. Para mí lo más interesante, lo más importante que tiene el documental es el momento, ese final donde Barnet declama su poema Oriki Parábola. Caballero de Olmedo, juglar herido por la flecha de Ochoz y el cazador, ven en tu trineo de yaguas y enciende las calabazas. Dueño de la fragua y del colmillo del jabalí, sumérgete en la espuma de las 5 palanganas de Ochún. Entra con tus calderos de cobre al monte Carulé, apaga los grillos, estruja las esponjas, que aquí estamos, flautas, arcángeles, péndulos silbantes, para oír cómo crujen tus viejos caracoles. Vamos, despréndete de los cascos, salta estremecido del puente a la alameda y déjanos tu capa de lagarto raída, tu ronquera ancestral, tu canto antiguo. Zumba la coriganga, mi negro, zumba. Zumba la coriganga, mi negro, zumba. El documental es un documental que construye la historia de Bola a partir de los archivos que existen. Una suerte de conflicto con el documental porque hay dos condiciones que el documental no trata, que es la condición de que Bola era un hombre negro y la otra condición es que Bola era un hombre homosexual. O sea, las dos condiciones por las que pasa un sujeto, esas dos condiciones van moldeando quién fue Bola y por qué actuaba así, por qué fue así. El documental no lo retrata. Por eso yo digo que es un documental de tipo epidérmico, que no concreta o no muestra al personaje en toda su dimensión, en la dimensión básicamente de quién fue este gran genio, este gran hombre. Pero bueno, desde aquí hacemos este homenaje a Bola y vamos a poner ese fragmento de Chivo de Rompetambo. Pero ese chivo tan corrompido, yo lo va a limpiar. Si lo veo, yo lo cojo y lo marro y le rompo toitico los tarros pa' que prenda otra vez. Que tambo que negro toca no se puede romper. Ese chivo más camba se ha creído que yo vengo de Ampanga y yo lo he visto bien, yo conozco de ese chivo es la Miranda. Si lo cojo, toma chivo partido, sin vergüenza, pestoso berrinchín. Ay, chango, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga.
chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Y lo que es mucho peor que Chilindrón acaba. Y lo que es mucho peor que en Chilindrón acaba. Pero volviendo al tema de Francia en Cuba. La primera villa, o sea, la única villa fundada por colonos franceses es la villa de la ciudad de Cienfuegos, que fue fundada el 22 de abril de 1819 por colonos franceses al mando de Luis de Cloves. Se asentaron en la península de Majagua y nombraron a la villa Fernandina de Jagua en honor al rey Fernando VII y al estirpe aborigen. 10 años más tarde, en 1829, el rey autorizó el cambio de nombre de la villa, que desde entonces se llama Cienfuegos, en honor al capitán general de la isla de Cuba, José Cienfuegos Jovellanos. Cienfuegos es una ciudad que tiene una cosa muy interesante, tiene dos cementerios muy interesantes. El cementerio de Reina, que es el cementerio fundacional, un cementerio muy bello, y el Tomás Acea. En el Tomás Acea, cuando tú entras, hay una parte donde están los fundadores y donde está Luis de Cloret, que está enterrado ahí. Buscaron todos los restos de los fundadores, hicieron unos panteones en honor a los fundadores de Cienfuegos, donde está este colono francés. Pero nuestra relación con Francia comienza aquí, pero viene principalmente a desarrollarse a partir de la Revolución Haitiana. Cuando ocurre la Revolución Haitiana, muchos de esos colonos franceses vienen a Cuba y vienen con sus esclavos. Y de esos esclavos que vinieron fundamentalmente a la zona oriental de Cuba, nace dos de los patrimonios que tenemos, dos patrimonios de la humanidad. Uno de esos patrimonios de la humanidad es un patrimonio material que son las ruinas de los cafetales franceses que hay entre Guantánamo y Santiago, donde está la Isabelica, la Fraternidad, o sea, todos estos que se centran básicamente en el cultivo del café. Estos colonos franceses se tienen que ir para esas zonas montañosas porque cuando llegan a Santiago de Cuba, hay un colapso, sobre todo del agua, de la población, y el capitán general de Santiago de Cuba dicta una ley donde ellos se tienen que ir de la ciudad, entonces se van para estos lugares y aquí desarrollan toda esta infraestructura, desarrollan todas estas grandes fincas y cafetales que cuando tú vas al oriente de Cuba todavía lo puedes observar, son lugares muy bellos. De esa relación con esos esclavos que vinieron, no era todavía Haití, era la isla, era Saint-Domingue, ¿cómo se llamaba? La isla se llamaba la isla se llama la Española, pero no se llamaba todavía Haití, porque Haití fue un nombre que después que declararon la independencia le volvieron a poner, volvieron a renombrar, que es un nombre aborigen, de los aborígenes que se encontraba ahí. Nace la tumba francesa, que no es más que una imitación de esos esclavos a sus amos franceses. Por eso la tumba francesa es un baile de salón, que se baila con traje, con vestido, con todo eso. Y hay tres agrupaciones que todavía existen de todas las que había en Cuba, que es la tumba francesa, la Caridad de Oriente, la Fayette, la Pompadour, la Santa Catarina de Rich, que es la de Guantánamo, y la de Bejuco, que es la de Holguín, que es la única tumba francesa que se encuentra en condiciones rurales. Y es un baile que se canta mayoritariamente en creol. Lo que crearon en creol, que es la mezcla entre el francés, o sea, lo que se habla en Haití, pero mayoritariamente creol, pero con muchos vocablos franceses. O sea, y los nombres que tiene la nomenclatura dentro de los bailes, con nombres franceses, o sea, el compositor se le llama composé. Los tambores que tiene, el primer tambor, el premier,
el secón, el mulá, y el catá, que es quien marca básicamente el tiempo. Y hay muchas canciones de la tumba francesa. Yo recuerdo una canción que vamos a poner aquí, que es una canción que canta Berta Miñán, que es la canción de la Mangleso, la única composé viva que queda, que fue fundadora del folclórico Oriente. Pero no me voy a detener en eso porque algún día vamos a dedicarle un programa a hablar sobre la tumba francesa. También en esta relación está Monsieur Chocolat, que fue un cubano que nació esclavo, lo compraron, supuestamente nació entre los años 1865 y 1868, todavía la esclavitud estaba en Cuba, fue comprado por un español que se lo llevó a España y de ahí pasó a Francia, pero ya ahí era libre, y a partir de aquí se integra al circo, y esto está bien desarrollado en ese filme que se llama Monsieur Chocolat, que tiene la actuación de Omar Sy, y es un filme del 2016 dirigido por Rochis Sen, y que cuenta toda esta historia que se basa en la biografía de Gerard Norier, escrita en el 2012, que es lo que sirve como apoyatura. Este negro, que es un cubano que se hace famoso en Francia, actuando en este circo, y busquen la película, porque la película cuenta bien toda esta relación propiamente y todo lo que tuvo que enfrentar Monsieur Chocolat contra el racismo de su época. Y ahora, damas y caballeros, el Rey Negro Tabenga. Busco a alguien como él. Quiero reconducirme. ¿Buscas un negro? Busco un payaso que me asista. No me quites ojo. Vuestro número es magnífico. Caballeros, París os espera. Espero que estéis listos, porque aquí o ganas o pierdes. No hay segundas oportunidades. Confío en vosotros. Desde que empezaste con Camille estás descentrado. Estoy aquí. ¿Por qué nunca te ríes? Me río por dentro. Es que no te gusta nada. ¿Qué enigma escondes? Futit y tú habéis revolucionado el mundo del circo. Nunca ha habido un negro tan famoso como tú, Chocolat. Ya también esta cuestión de esta relación de los franceses con los cubanos, los franceses que se quedan en Cuba, tenemos a un hombre como Flor Crombé, que nació en El Cobre, en Santiago de Cuba, en el Antiguo Oriente, el 17 de septiembre de 1851, y fue uno de los generales de la gesta de independencia. Flor Crombé es hijo de una colombina, que era como se le llamaba a las esclavas que venían de ascendencia francesa, con un francés, por eso es que tiene el nombre de Crombé. El padre lo reconoció y a Flor
siempre se le dijo, por su educación, se le daba como el francesito. Una vez ya hablando con el nieto de Flor Corombé, que es un coronel, que ya debe tener aproximadamente 80 años, me dice que cuando ocurre el levantamiento de la guerra de los 10 años, el 68, ellos se alzaron con una bandera francesa. Y es ese sentido del impacto de la Revolución Francesa en Cuba. Por eso es que los colores de la bandera cubana tiene esos colores de la bandera francesa. ¿Por qué? Porque esos colores representan los tres ideales en los cuales se levanta la Revolución Francesa. Igualité, fraternité, liberté. Esos colores, básicamente, que son los colores de la República, que son los colores del ideal. Por eso es que la bandera cubana, tanto la bandera de Césped, la bandera cubana, nacen con esos colores porque tienen esa influencia de la Revolución Francesa, esa inspiración. Pero además, Carlos Manuel de Césped es el tipo que mejor hablaba francés, sabía hablar francés y fue el que tradujo las reglas del ajedrez del francés al español. Pero ya cuando llegamos a la República, Francia se hace presente a partir de dos figuras importantes que vienen a este país. Edith Piaf. Hay un programa en el Canal Habana, que se llama Destino Habana, en el cual crea la historia de esos famosos que vinieron a Cuba en la década del 40 y el 50. Entre las que vinieron a Cuba en esa época estuvo Edith Piaf, que vino 2 veces a Cuba, y esas 2 veces que Edith Piaf vino a Cuba, actuó en diferentes cabarets, sobre todo en el Montmartre, que tenía un cartel que era Una noche de París en La Habana. Y también hay otras figuras importantes en Cuba, sobre todo en el oriente de Cuba, que tienen estos apellidos franceses, y entre esos hombres está Félix Benjamín Caignet. Fruta. ¿Quién quiere comprarme fruta? Felipe Cañé fue un hombre de radio. Esto se puede asegurar categóricamente, a pesar de que en el campo de la creación artística se destacó también como escritor, autor musical, poeta, narrador, actor, pintor y músico. Nace en San Luis, en Oriente. ¿Por qué los santiagueros hablan cantando? La gente dice cantando. Pero esa forma de cantar, ese deje, se debe a influencia del francés en la forma lingüística. Hay una importante lingüista santiaguera, Eloína Millares, que habló sobre eso y escribió, o sea, junto a su marido Vitelio Ruiz, fueron 2 de los más importantes lingüistas que crearon el Centro de Lingüística Aplicada. Hablaron sobre eso, pero además hay otro libro que se llama Un artista en Cuba, de Walter Goodman. Y como se describe que en la zona baja de Santiago de Cuba se hablaba francés, se hablaba mucho el francés como lengua. Y esto era algo típico en ciudades como Santiago de Cuba. Y de esa comunidad surge una de las grandes figuras del mundo religioso católico, que es la Madre Leigh. Esta religiosa fue la fundadora de las Hermanas Oblatas de la Providencia, que fue la primera congregación religiosa que se dedicó a educar a las personas negras. Se había dicho que la Madre Lynch había nacido en Haití, pero revisando parte de su biografía, en los estudios, se dice que ella salió de Cuba en los primeros años del siglo XIX, que eventualmente encontraría el camino en Baltimore, por menos en 1803. Ella se llamaba Elizabeth Lange, más adelante la Madre Lange. Nació en Santiago de Cuba en 1794.
Según cuenta el libro de su biografía, creemos que ella creció en una comunidad de habla francesa que representa su conexión fuerte con la lengua y la cultura francesa. ¿Por qué ella nace en una comunidad de habla francesa? Porque ella es descendiente de esos colonos, esos esclavos que escapan de Haití, donde se hablaba francés. Por eso es que ella nace en Santiago de Cuba y la gente piensa que ella había nacido en Haití. Ella funda las Oblatas de la Providencia en Estados Unidos, que fue, como dije, la primera congregación religiosa que se dedica a educar en el marco del racismo a las personas negras y que vinieron a Cuba. Y que algún día vamos a dedicarle un programa a hablar sobre esta congregación, porque Tony Ávila le hizo una canción a partir del documental de la realizadora Gloria Rolando sobre las Oblatas y el trabajo importante que desarrollaron en Cuba. Pero en esa propia conexión, o sea, la gente cuando iban a estudiar historia del arte, en Cuba no había estudio de historia del arte. ¿Dónde la gente iba a estudiar historia del arte? Se iban a Francia. Y es a partir de ese momento que o iban a estudiar pintura, y ahí tenemos dos casos, o sea, Amelia Peláez y Lidia Cabrera se van a estudiar a Francia. Amelia Peláez, pintura, y Lidia Cabrera se va a estudiar historia del arte. Y ella dice, viendo el SENA es que reconozco a el negro en Cuba, porque ella empieza a estudiar arte africano, arte oriental, empieza a estudiar arte hindú, entonces empieza a ver que en Cuba había todo esto, entonces ahí viene toda su conexión con el mundo francés. Y es por eso que Lidia Cabrera es la primera que traduce al español Retorno al país natal o Regreso al país natal, uno de los grandes poemarios en lengua francesa escrito por Aimé Césaire, con dibujos, lo traduce en 1942 con dibujos de Wilfredo Lago. Y ahí viene todo, ya usted ve toda esta conexión, que además ese poema, Retorno al país natal, fue la base para que Virgilio Piñera hiciera después su gran poema, La isla en peso. Él lo decía, Virgilio Piñera decía eso. Fue la inspiración para realizar La isla en peso, que para mí es el poema más importante que consolida o conceptualiza el sentido de lo cubano. Ahí tú ves la influencia, porque además Virgilio hablaba francés perfectamente. Y el trabajo que tuvo que desarrollar en el Instituto Cubano del Libro en el periodo de ostracismo fue ser traductor. Su puesto de traductor, y ese puesto de traductor, una de las cosas que hacía era traducir del francés al español, lo hablaba perfectamente. Y ahí también, como ya lo había mencionado, está Wilfredo Lago. O sea, toda su formación en Francia, toda su relación con los pintores franceses, con el cubismo, con Picasso, toda esa vida que desarrolla en Francia y que técnicamente vivió y murió en Francia. Y los hijos de él son franceses, viven en Francia. En esa relación de Francia, el trabajo, el mayo francés, eso ya después de la revolución, por eso vamos a dejar un poquito más adelante para eso, porque quiero comentar también otra gran figura de Francia que vino a Cuba, que fue la señora Banana, Josephine Baker. Ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté, et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. Estuvo en Cuba 3 veces. Hay un famoso suceso de Josephine Baker en La Habana que está bien relatado en el blog de Rosa Marchetti, y de una de las tristes peripecias que pasa Josephine Baker en La Habana por ser una persona negra, y de ahí
Nicolás Guillén hizo un poema que se resume en esto. El barman Sigijuinto se negó a batir tu cóctel porque tienes la piel oscura, aunque son divinos tus pies. O sea, Guillén hace este poema a Josephine Baker. Búsquenlo, leí este fragmento, pero busquen este poema que cuenta toda esa relación de ahí. También hay un artículo en la Jiribilla del viaje que hizo a finales de 1965 a Cuba. Es decir, que Josephine Baker es una de las figuras prominentes de la cultura francesa y aproximadamente hace 10 años un presidente francés decidió que estuviera en el Panteón Nacional, donde están las grandes figuras de Francia. Esto en honor a todo lo que le aportó a la cultura francesa a nivel mundial en el imaginario, porque Josephine Baker es un símbolo de Francia que irradió con su cultura, con su arte, con su civismo en la lucha contra el racismo y reivindicación de las personas negras. Por eso es que Josephine Baker está en el lugar donde está. También tenemos que hablar de una figura importante de la música, que es Numida Beillard. Y aquí vuelvo a la gente a que vaya al blog de Rosa Marchetti, Desmemoriado de la Música Cubana, para que sepan, Numida Beillard fue una de nuestras grandes pianistas. Nació el 29 de octubre de 1931. Una pianista que tuvo una gran relación con Luis Carbonell. Lecuona, el piano y Esther forman una trilogía. Funden en una armonía 3 vidas y un solo ser. Genial músico de ayer y de ahora y de mañana, encontró la voz cubana que interpretara el amor de su música interior, tan sublime y tan humana. Fue ser la joven aquella que se presentó en su estudio, donde lo embriagó el preludio de su voz, única y bella. Allí descubrió una estrella. Cuando vemos el disco, Esther Borja canta varias voces. Una de las que la acompañan en ese disco fue Numida Beillard. Y en uno de los fragmentos de dicho disco, Esther Borja canta varias voces, que por cierto, el productor de ese disco fue Luis Carbonell, y cuando ya Freddie Mercury hace en Rhapsody Bohemia toda esa cuestión de las voces, a partir ya eso se había hecho en Cuba, Luis Carbonell lo había hecho con Esther Borja, que graba una pista en una voz, después lo graba en otra y después lo graba en otra y después combina varias pistas con ese disco que es uno de los grandes discos de la ingeniería de sonido de la música cubana en analógico. Esther Borja canta varias voces. En ese disco está Numida Beillard. Y Numida Beillard se convierte en una de las grandes figuras de la música del jazz cubano, pero radicado en Francia. Ella se va en la década, en el 56, en el 57, después que regresa a una gira, que ve el racismo que existe en Cuba. Ella decía que no estaba para eso y se va para Francia. Y en Francia desarrolla toda una carrera como pianista y muere en Francia el 2 de octubre del 2015. Hay todo en internet donde la gente puede consultar sobre la vida de quien fuera Numida Beillard, que es una de nuestras grandes figuras del jazz, desconocida para muchos, santiaguera además, desconocida, como dije, para muchos, que viene de un gran tronco de músicos, y Numida fue esta gran figura. Pero ya cuando vamos al triunfo de la revolución, siguen esos vínculos, y aquí voy a mencionar también a una de las figuras también casi desconocidas en Cuba dentro del ámbito literario, que es Severo Santuy. Cuando triunfa la revolución,
Severo Sarduy lo envía a Francia a estudiar historia del arte. Severo Sarduy nace el 25 de febrero de 1937 en Camagüey. Fue el autor de obras importantes como El gesto, De dónde son los cantantes, y su obra fundamental que es La cobra. O sea, Severo Sarduy se enmarca en esos tipos de escritores neobarrocos, y hay una entrevista en ese famoso programa español A Fondo que él habla de la impronta y de la importancia que es para su obra Lezama. Porque yo leo siempre a los mismos autores, que son los de siempre, que son Lezama Lima, por supuesto, que es el autor que más leo y que más copio, desenfadadamente, y por supuesto a Santa Teresa, a Góngora, etc. Y demás está decir La Celestina y el Quijote. Y cuando tú lees La Cobra, él lo explica bien, es una biografía de él que empieza básicamente cuando él con sus abuelos. Es una biografía que empieza con su abuelo. Severo Sarduy, o sea, uno de los grandes escritores franceses, se va a principio de la Revolución, lo mandan a estudiar historia del arte. Recuerdo una vez en una entrevista que le hace a Abel Sierra Madero a Eddie García Buchaca, unos personajes tristes de nuestra cultura, y Eddie García Buchaca dice cómo dentro de su labor dentro del Consejo Nacional de Cultura hace de que Severo vaya hacia Francia a estudiar. Severo Sarduy no regresa a Cuba y por eso fue desterrado y olvidado. Y hay un libro de Luis Álvarez Álvarez que se llama Severo en Camagüey, donde recuerdan, los camagüeyanos como son ellos no les importa que la gente olviden a su figura, ellos se encargan de recordarlos y de ponerlos siempre en su lugar. Y fue un viaje hacia Camagüey que pude conocer y de saber de la importante obra y de la impronta de Severo Sarduy. Como dije, con La Cobra consolida su prestigio y él abordó ahí la búsqueda religiosa o mística que continúa en su obra más significativa, Maitreya, de 1978, en la que ofrece una inédita valoración del budismo como una posible vía de reunión con las ideologías. Severo Sarduy muere en Francia el 8 de junio de 1993, hace 32 años, a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA, porque era un hombre gay y muere a causa de estas complicaciones que tiene el SIDA, que en un principio, como el SIDA empieza a surgir en esta cuestión de la comunidad gay, en Argentina se le llamó la peste rosada. ¿Por qué peste? Porque era una enfermedad contagiosa, y rosada porque era una enfermedad que solamente contagiaba a las personas gay. Y Severo, aquí hago un homenaje a la obra de Severo Sarduy, uno de los grandes ausentes y borrados de la literatura cubana, que cuando salió el primer diccionario de la literatura cubana, no lo tuvieron en cuenta, no fue mencionado y no fue hasta entrado este siglo que muchas figuras han empezado a rescatar la obra de Severo Sarduy, y todavía en Cuba hay una deuda porque ninguno de los libros publicados en Francia se han podido publicar en Cuba, ni La Cobra, ni ninguno de esos libros importantes que forman parte ya de la literatura universal. Entonces ahí tenemos esa impronta de Severo Sarduy en Francia. Ya en la Revolución hay que ver sobre todo cuando viene el Salón, el Mayo francés, el Salón de París a Cuba, que hay una película de Bernabé Hernández que muestra ese Salón de Mayo que se hace en el pabellón Cuba, y ahí una de las cubanas que participó, que un día vamos a hablar sobre ella, para mí una de las artistas visuales más importantes, que es Antonia Iris Ñica.
participa con una obra que se llama Cristo entrando en el Juanero, que es, a mi entender, la artista de la década del 60, a pesar del silencio que mantuvo por mucho tiempo, más consecuente y con una condición digna que se mantuvo siempre y que está reflejado en un libro, el libro de Harle Fernández, La cera del sol, que toma una frase de ella cuando ella dice: nosotros estamos en la acera del sol. Y en esa relación también del cine con Francia, a Humberto Solás, porque Humberto es el que más trae a coproductores franceses y es uno de los que adapta una de las grandes novelas de Alejo Carpentier, que además, cuando tú oyes hablar de Alejo Carpentier, nunca dejó ese dejo francés. Es una novela que a mí francamente me gusta, en la medida en que un autor queda satisfecho de una obra que nunca es en forma absoluta, porque uno ve demasiado los defectos. Pero en esta novela ha realizado algo que yo estaba buscando realizar, y es desplazar el eje de gravitación de un conflicto europeo hacia mi mundo, que es el de América Latina, y muy especialmente el Caribe, y muy especialmente también La Habana. Cubano primero, latinoamericano después. Pensaban siempre que él estaba imitando Carpentier, que también muere en Francia, siendo cónsul de Cuba en Francia. Hay una novela de él que es El siglo de las luces, que Humberto Solás dirige y es un homenaje a Carpentier y a Francia, y que es una novela que reconstruye todo este espíritu importante. ¿Me llama usted, señor? Dígame lo que usted sabe, lo que usted vio aquel día. Necesito comprender. Ya se lo dije todo al señor. Todo lo que yo sabía. La policía... La policía no sabe nada. Solamente queda usted. Al menos ha sido la última en verlos. Se trata de mi hermana, de mi primo. Haga un esfuerzo. Bien. Como usted sabe, fue la mañana de este terrible día. El 2 de mayo. 2 de mayo de 1808. Yo llegué tarde. Además, ese día no vino más nadie. Tuve muchas dificultades. En la calle la gente corría, gritaba. No sabía qué pasaba. Me puse a hacer mi trabajo. Pero el ruido de la muchedumbre se hacía cada vez más fuerte. ¡Tenemos que ir! ¡Sofía, no! ¡Déjame! Aquí también quisiera mencionar a otra figura olvidada de Cuba, que es Guy Cuevas, un escritor, músico y DJ parisino nacido en Cuba. ¿Sabes cómo yo conocí a Guy Cuevas? A partir de mi relación con Gerardo Fulleda. ¿Por qué? Porque Guy Cuevas, su verdadero nombre era Guillermo Cueva Carrión. Trabajó en los platos del Club Spain y Le Palace antes de convertirse en director artístico primero de Les Bands Deutschens y luego del Barrio Latino. Nació en La Habana en 1945 y fue uno de esos negros que conformaron el grupo El Puente, donde se agruparon intelectuales negros y de orientación sexual disidentes, gay, lesbiana, agrupados por un editor que fue José Mario, donde ahí estuvo gente como Eugenio Hernández Espinosa, Fulleda, Miguel Barnet, Nancy Morejón, Ana Justi. Mira todos los personajes que estoy mencionando, que todos además fueron censurados
parametrados y maltratados. Y lo interesante es que toda la gente que formaron el grupo El Puente, que los disolvieron básicamente por el racismo estructural que tiene esta nación, lo disolvieron básicamente por eso al grupo y claramente porque no entraban dentro del margen del control estatal establecido y no respondían a esa imagen del hombre nuevo. Por eso es que fueron disueltos y separados todos. Pero lo importante es que toda esa gente que perteneció al grupo El Puente, todos los que se quedaron en Cuba, exceptuando pequeñas figuras, todos se convirtieron en premios nacionales. A todos le han dado el premio nacional de literatura o de teatro. Miguel Bardem, Premio Nacional de Literatura. Nancy Morejón, el Premio Nacional de Literatura. Fulleda, el Premio Nacional de Teatro. Eugenio Hernández Espinosa fue Premio Nacional de Teatro y de Literatura. Furé fue Premio Nacional de la Danza y de Literatura. O sea, ahí tú ves la impronta del grupo El Puente, y de este grupo también estuvo Guy Cueva, el cual emigró a Francia en 1964. Según me contaron, él pudo emigrar a Francia a partir de relaciones que tenía con un amante de Fidel Castro. A partir de esa amante que tenía Fidel, cuando él se entrevista con Fidel, lo conoce, dice, ¿y qué tú quieres? Y saben, esas cosas que hacía Fidel, que le preguntaba siempre a la gente que quería, que necesitaba, y decía que quería ir a Francia, y de la noche a la mañana le dan el pasaporte, se va a Francia, y en Francia se convierte en una de las grandes figuras de la noche parisina, es uno de los grandes DJ de la noche parisina, y se convierte en toda una figura de el show y la noche en París. Esa noche en París que en los años 60, 70, hasta el 80, él era toda una figura importante dentro de esas noches en París. Guy Cuevas, el cubano que atrapó con su música a Francia. Este podcast del día de hoy, el cual ha estado producido por mí, por Yasmani Castro Caballero, el cual también tengo la dirección, el guión, y es quien les habla. Y en la grabación y postproducción ha estado Nilo Prat, el sensei. Vamos a acabarlo con una canción de Ivette Cepeda dedicada a Bola de Nieve, Hay Amor. Una canción que ella canta precisamente en París, en su disco Una Cubana en París. Y canta esta canción de Bola de Nieve, y es la forma de cerrar este podcast con esa bella canción, que para mí es la canción que más me gusta de Bola de Nieve. Y Ivette Cepeda es una de nuestras grandes intérpretes. Hay Amor. Siempre pidiéndole que nos escuche el próximo fin de semana, el próximo domingo, en esto que es Todo por una Canción, un podcast que se dedica a hablar de la historia y la cultura cubana a través de una canción. sé que quieres llevarte mi ilusión, amor. Yo
sé que puedes también llevarte mi alma, pero hay amor si te llevas mi alma. Llévate de mí también el dolor de que en mí todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir.